señoras y señores, permítanme revelarles una verdad oculta, un éxodo silencioso que está ocurriendo justo bajo nuestras narices y que los grandes medios se niegan a reportar. ¿Sabían ustedes que miles de estadounidenses y europeos, miembros de la clase media y alta, están abandonando sus países en secreto para mudarse a México? Es un fenómeno asombroso, una migración a la inversa que ni siquiera los gobiernos occidentales parecen comprender. Hoy, vamos a desentrañar este misterio. Mi nombre es Michael Thompson y, durante 30 años, he sido corredor de bienes raíces en el corazón de la bestia, Manhattan, Nueva York. A mis 52 años, he visto de todo. He ayudado a incontables clientes a navegar el despiadado mercado inmobiliario de la ciudad, a mudarse, a invertir, a construir sus sueños sobre cimientos de concreto y acero. Pero lo que experimenté el año pasado, incluso ahora, me parece un sueño, una alucinación increíble. Mi firma, Thompson & Associates, tiene una reputación sólida en la ciudad. Nos especializamos en clientes de clase media alta, profesionales, familias que buscan un respiro en los suburbios de Connecticut o un apartamento más espacioso con vistas al Central Park. Sin embargo, a partir de la primavera del año pasado, un patrón extraño y desconcertante comenzó a emerger. Al principio, no le di importancia. Un cliente, un analista de Wall Street, preguntó de pasada sobre el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Pensé que era por viajes de negocios, quizás una inversión exótica para diversificar su portafolio. Pero luego, otro cliente, una doctora de Mount Sinai, hizo la misma pregunta. Y otro. Poco a poco, las consultas se multiplicaron. En el lapso de un mes, tuve a 4 familias distintas preguntando seriamente sobre los pormenores de vivir en México. Y no hablaban de invertir, no. Hablaban de mudarse. De arrancar sus vidas de raíz. Sus preguntas eran increíblemente específicas. ¿Cómo funciona el sistema de arrendamiento en la colonia Roma? ¿El costo de vida en Polanco es realmente más bajo que en Brooklyn? ¿Qué tal es el ambiente educativo para niños que solo hablan inglés? 3 meses después, la situación se había vuelto francamente alarmante. Casi el 30% de los clientes que entraban por la puerta de mi oficina estaban considerando seriamente mudarse a México. El perfil era casi siempre el mismo, familias de entre 40 y 50 años, con trabajos estables, hijos en buenas escuelas privadas, una vida aparentemente perfecta en el epicentro del mundo occidental. Y de repente, todos, como si hubieran recibido una llamada secreta, querían trasladar los cimientos de su existencia a México. Lo más sorprendente era la tasa de conversión. Al principio, asumí que era una fantasía pasajera, una moda. ¡Qué equivocado estaba! Más de la mitad de los que preguntaban, terminaban tomando la decisión. Fui testigo, con una incredulidad creciente, de cómo liquidaban sus propiedades en los Hamptons, cómo empacaban décadas de vida en contenedores y partían rumbo al sur. En 30 años de carrera, jamás había presenciado un fenómeno migratorio de esta naturaleza. Normalmente, cuando un estadounidense adinerado piensa en mudarse al extranjero, los destinos son siempre los mismos: Londres, París, quizás Sydney. Pero, ¿México? ¿Tantos de ellos, yendo en tropel? Era algo inaudito. En mis conversaciones con ellos, percibía que no era un simple deseo de cambiar de aires. Había una razón más profunda, más urgente, casi una necesidad de escapar. Pero cuando les preguntaba directamente, ¿por qué México?, pocos sabían articular una respuesta concreta. He oído que la calidad de vida es increíble, decían. Parece que todo es más fácil allá, murmuraban otros. La curiosidad se convirtió en una obsesión. ¿Qué clase de hechizo tenía México para que tantos estadounidenses estuvieran dispuestos a abandonarlo todo? Decidí que tenía que verlo con mis propios ojos. Durante 3 décadas, mi éxito se basó en entender los deseos y miedos de mis clientes. Esta vez, sentí que era mi deber encontrar la respuesta. Y así, sin más, reservé un vuelo. Pensé que sería un viaje de unos pocos días, una simple misión de reconocimiento. Jamás imaginé que ese viaje cambiaría mi vida para siempre.
Desde el instante en que aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, sentí una atmósfera que destrozó todos mis prejuicios. Hollywood y las noticias me habían vendido la imagen de un país con un perpetuo filtro sepia, polvoriento y peligroso. Pero lo que vi fue un coloso de modernidad y eficiencia. El tamaño del aeropuerto y, sobre todo, la vibrante energía que emanaba de él, era palpable. Mientras caminaba por los largos pasillos hacia migración, vi a varios grupos de norteamericanos. No parecían turistas. Arrastraban múltiples maletas de gran tamaño, cajas de mudanza, incluso transportadoras de mascotas. Eran los míos. Eran los pioneros de este éxodo silencioso. Pedí un Uber VIP para ir a mi hotel y ahí llegó el primer gran shock. La ruta hacia la ciudad no era un camino desértico, sino una autopista flanqueada por una metrópolis viva y pulsante. Rascacielos de cristal y acero se alzaban hacia el cielo, intercalados con parques verdes y vecindarios ordenados. Era un paisaje urbano lleno de una vitalidad y un dinamismo que rara vez se ve en las ciudades ya establecidas de Estados Unidos. Al llegar a mi hotel en La Condesa, mi asombro se convirtió en estupefacción. El nivel de desarrollo de esta ciudad no tenía nada que envidiarle a Nueva York. De hecho, en muchos aspectos, parecía más moderna y sistemática. El sistema de transporte público, con su Metrobús y su metro expansivo, era un prodigio de planificación. La señalización estaba en español, inglés, incluso con pictogramas universales, increíblemente amigable para un extranjero como yo. Después de dejar mi equipaje, esa primera noche me aventuré a caminar por la colonia Roma. Esperaba encontrar algunos turistas, pero lo que vi fue algo mucho más profundo. Vi a decenas de gringos que se movían con la soltura de un local. Pedían esquites y tacos de suadero en puestos callejeros con una familiaridad pasmosa. Pagaban con sus teléfonos usando códigos QR y hablaban un español funcional con los vendedores. En ese momento, lo comprendí, esta gente no estaba de visita. Ya vivían aquí. Habían sido absorbidos por el tejido de la ciudad. Al día siguiente, comencé mi investigación profesional. Visité varias agencias inmobiliarias en Polanco y la respuesta fue unánime. La demanda de clientes estadounidenses y europeos se había disparado. Un agente me confesó que, en los últimos 6 meses, el número de clientes extranjeros se había triplicado, y la mayoría buscaba contratos de alquiler a largo plazo o directamente la compra. Me explicó el sistema de arrendamiento y me pareció sumamente atractivo. Comparado con los alquileres exorbitantes y las condiciones leoninas de Nueva York, los precios en las mejores zonas de la Ciudad de México eran sorprendentemente razonables. Se podía acceder a una calidad de vida superior por una fracción del costo. Pero lo que más me impactó no fueron los precios, sino la actitud. El servicio. En las agencias, me trataron con una calidez y una paciencia que me desarmaron. Me explicaron cada detalle, me ofrecieron café, me prepararon carpetas con información clara y concisa. En Nueva York, a menudo te sientes como un número. Aquí, me sentí como una persona. Esa noche, de regreso al hotel, el conductor del taxi, un señor amable de unos 60 años, intentó hablarme en un inglés rudimentario. Mucho americano ahora, me dijo sonriendo. No turistas. Vienen a ver casas, a vivir. ¡Qué bueno! Su esfuerzo por hacerme sentir bienvenido, esa genuina calidez humana, me conmovió profundamente. El tercer día, quise adentrarme en la vida real de los expatriados. Tomé el Metrobús, maravillándome de su eficiencia y limpieza, un sistema que dejaba en ridículo al anticuado y caótico metro de Nueva York. Me bajé en una zona residencial y simplemente caminé, observando la vida cotidiana, los parques llenos de niños jugando, los mercados sobre ruedas con frutas y verduras de colores imposibles, la gente sonriendo. Para mi tercer día en México, mi objetivo era claro, necesitaba hablar cara a cara con uno de estos estadounidenses que habían dado el salto. Buscando en foros de expatriados en Internet, encontré un evento de intercambio de idiomas en una cafetería en el corazón de La Condesa. Era un encuentro para que mexicanos practicaran su inglés y extranjeros, su español. Cuando llegué, el lugar estaba abarrotado, mucho más de lo que esperaba. El ambiente era una mezcla fascinante de culturas,
con mexicanos y extranjeros charlando animadamente, mitad en español, mitad en inglés. Busqué una mesa libre y me senté, sintiéndome un poco como un espía. Fue entonces cuando una mujer estadounidense sentada en la mesa contigua me sonrió. Se presentó como Sarah Johnson, una mujer de unos 45 años, con un aire de elegancia relajada típicamente californiana. Al saber que yo también era de Estados Unidos, su rostro se iluminó. Sarah me contó que ella, su esposo y su hijo adolescente se habían mudado a la Ciudad de México hacía apenas 3 meses. Originalmente, su esposo, un ingeniero de software, había sido asignado a un proyecto temporal en la oficina de su empresa en Santa Fe. El plan era quedarse solo 3 meses. Pero, según sus palabras, nos enamoramos perdidamente de este lugar y decidimos que no podíamos volver. Me explicó que su caso era sorprendentemente común. Muchas familias llegaban por una asignación de trabajo y, tras experimentar la vida en México, simplemente se negaban a regresar. La historia de Sarah sobre su vida aquí fue una revelación. Habló con entusiasmo sobre la conveniencia del día a día. Mako, el sistema de delivery aquí es de otro planeta, dijo con los ojos muy abiertos. En Estados Unidos, pedir comida a domicilio es caro y lento. Aquí, a través de aplicaciones como Rappi, puedo pedir cualquier cosa, desde un capuchino de mi cafetería favorita hasta el supermercado completo, y lo tengo en mi puerta en menos de 30 minutos, a cualquier hora del día o de la noche. Al principio, no lo podía creer. El concepto del Oxxo también la había dejado boquiabierta. Yo creía que nuestras tiendas de conveniencia eran lo máximo, pero esto es otro nivel. En un Oxxo puedes pagar la luz, el teléfono, hacer depósitos bancarios, enviar paquetes. Es increíble. Y hay uno en cada esquina, abierto 24 horas. Pero lo que Sarah más elogiaba, con una emoción genuina en su voz, era la calidez de la gente. Me contó que cuando llegaron, apenas hablaba español y estaba aterrorizada. Pero todos, desde el portero de su edificio hasta el dueño de la tiendita de la esquina, la ayudaron con una paciencia y una amabilidad infinitas. La gente te mira a los ojos, te sonríe. Hay una conexión humana que yo sentía que habíamos perdido por completo en casa, confesó. Cuando mencionó a su hijo, su rostro se transformó. En California, explicó, mi hijo vivía bajo una presión académica brutal. Siempre estresado, siempre compitiendo. Pero aquí es otro niño. Lo inscribieron en una de las escuelas internacionales de la ciudad y el cambio fue radical. Se volvió más sociable, más creativo. Volvió a sonreír, Michael. Siento que el sistema educativo aquí valora más el desarrollo personal y la creatividad que la simple memorización de datos. Le dan espacio para ser él mismo. Escuchando a Sarah, muchas de mis preguntas comenzaron a tener respuesta. La gente no se mudaba a México solo por el dinero o la conveniencia. Se mudaban porque su calidad de vida, en un sentido profundo y humano, se transformaba. Sin embargo, también percibí una sombra de preocupación en su voz, la reacción de su familia y amigos en Estados Unidos. Decirles que su estancia temporal se había convertido en una mudanza permanente fue un shock para muchos. Sus padres, en particular, no podían entenderlo. ¿Por qué dejar la seguridad de Estados Unidos para ir a México? Le preguntaban constantemente, con un tono que mezclaba preocupación e incomprensión. A medida que la conversación con Sarah avanzaba, el retrato que pintaba de la vida en México era cada vez más detallado y fascinante, un mundo que yo, desde mi torre de marfil en Manhattan, no podría haber imaginado. Lo que más me sorprendió fue la integración de la tecnología en la vida cotidiana. Sarah me contó que con su smartphone podía hacerlo prácticamente todo. Pagar el metrobús, pedir comida, solicitar un Uber, incluso agendar una cita en el hospital. Mencionó específicamente los sistemas de pago. En México casi no uso efectivo, dijo. Desde el restaurante más elegante de Polanco hasta el puesto de jugos de la esquina, casi todos aceptan pagos con tarjeta o transferencias digitales. Es una comodidad que en muchas partes de Estados Unidos todavía es ciencia ficción. Su experiencia con el sistema de salud también fue reveladora.
Su hijo se resfrió y tuvo que llevarlo a un hospital privado, el Hospital Español. Fue más rápido, más eficiente y, sobre todo, más humano que cualquier experiencia médica que hayamos tenido en casa. El doctor se tomó el tiempo de explicarnos todo, nos trató con una calidez increíble y el costo, sin seguro, fue una fracción de lo que hubiéramos pagado por una simple consulta en Los Ángeles. La historia sobre el entorno educativo de su hijo fue aún más sorprendente. La escuela fomentaba activamente proyectos creativos, debates y presentaciones en público. En Estados Unidos, la educación se centra en aprobar exámenes estandarizados. Aquí, siento que están formando a mi hijo para pensar críticamente, para expresar sus ideas, afirmó con orgullo. Pero lo que más me conmovió fue su descripción de la atmósfera social. Los mexicanos tienen una actitud increíblemente abierta y positiva hacia el cambio, explicó Sarah. Aquí ves a gente de todas las edades emprendiendo nuevos negocios, aprendiendo nuevas habilidades. No hay miedo al fracaso. Siento que en la cultura estadounidense se nos enseña a buscar la estabilidad a toda costa, mientras que aquí se abraza el cambio y el desafío como parte de la vida. También me habló de la vida cultural. La Ciudad de México es una potencia cultural. Museos, teatros, galerías de arte. La oferta es infinita y los precios son muy accesibles. Y luego tienes lugares como el Bosque de Chapultepec, un pulmón verde inmenso en medio de la ciudad donde puedes pasar un día entero sin gastar un centavo. Por supuesto, la comida era un tema central. Al principio, temía que la gastronomía fuera limitada, pero descubrió una diversidad y una sofisticación que la dejaron maravillada. Le encantaba la cultura de los mercados, la abundancia de productos frescos y la riqueza de los desayunos. La capacidad de probar tantos sabores diferentes en una sola comida, de forma saludable y asequible, es algo único, me dijo. Sarah también mencionó el clima. Los inviernos aquí son suaves y soleados. Adiós a la depresión estacional de la costa este. Cada estación tiene su propio encanto. La primavera con las jacarandas en flor es mágica, el verano es perfecto para escaparse a la playa, el otoño es templado y agradable. Siempre hay algo nuevo que experimentar al aire libre. Pero el punto al que siempre volvía, el pilar de su felicidad, eran las relaciones humanas. Aquí siento una conexión real con la gente, concluyó. Cuando tienes un problema, tus vecinos se ofrecen a ayudar. Y no lo hacen porque seamos extranjeros, es su naturaleza. Esa calidez es el tesoro más grande de este país. Su esposo, que al principio se mostraba escéptico, ahora estaba completamente convencido, aunque la planificación a largo plazo todavía les generaba cierta incertidumbre. Regresé a Nueva York una semana después, y mi oficina era un caos. La noticia de mi viaje a México se había corrido como la pólvora. En un solo día, recibí más de 50 llamadas. No solo de Nueva York, sino de Chicago, Los Ángeles, incluso de Miami. Al principio, entré en pánico. Yo mismo solo había estado en México unos días, pero la gente me trataba como si fuera el máximo experto. Sus preguntas eran increíblemente detalladas, desde el mercado de valores mexicano hasta los planes de estudio de las escuelas primarias. Me sorprendió la diversidad de perfiles, desde jóvenes de 20 y tantos años buscando una vida con más sentido hasta jubilados de 60 y tantos buscando un retiro más cálido y asequible. Pero el grueso de las consultas seguía siendo de familias de entre 40 y 50 años. Uno de ellos, un ejecutivo de marketing de 45 años, me dijo con la voz quebrada por el cansancio: Mako, estoy agotado. Entre la hipoteca, la matrícula de mis hijos y la presión constante, siento que no estoy viviendo. Me han dicho que en México, con el mismo dinero, podría darle a mi familia una vida de verdad. Otra clienta, una mujer de unos 50 años, me confesó que estaba harta de la atmósfera social rígida y polarizada de Estados Unidos. Buscaba un lugar con más alegría, más humanidad. Con el aumento de las consultas, sentí el peso de la responsabilidad. Comencé a investigar a fondo, a contactar a agencias en México, a estudiar las leyes de inmigración y de inversión extranjera. Y cuanto más investigaba, más me convencía. Los precios de las propiedades eran, en efecto, mucho más razonables.
El mercado de alquiler era favorable para los extranjeros. Y el gobierno mexicano mantenía una política relativamente abierta para la inversión y la residencia. Profundicé en el sistema educativo y descubrí que no solo las escuelas internacionales, sino también muchas escuelas públicas, tenían programas de apoyo excelentes para estudiantes extranjeros. El alto nivel educativo y el acceso a buenas universidades eran un imán para los padres. Sin embargo, a medida que la situación evolucionaba, me sentía como un impostor. Mis clientes me veían como un gurú, pero yo sabía que mi conocimiento era superficial. Sentí que si daba un mal consejo, podría arruinar la vida de alguien. Así que tomé una decisión. Volvería a México. Pero esta vez, no como un turista o un investigador. Iría a escuchar, a entender de verdad. Quería reunirme con más expatriados, conocer sus historias, sus luchas, sus triunfos. Mientras preparaba mi segundo viaje, tuve la extraña sensación de que no solo estaba observando una tendencia, sino que estaba siendo arrastrado por una poderosa corriente de cambio. En la reunión del sábado, que se celebraba en la azotea de un edificio de la colonia Roma, escuché historias que me dejaron sin aliento. Había más de 50 estadounidenses y europeos allí, y sus testimonios me dieron una perspectiva completamente nueva de México. Sus razones para elegir este país eran mucho más profundas y diversas de lo que había imaginado. No se trataba solo de economía o conveniencia. El tema que más se repetía era el de los sueños y los nuevos comienzos. Me contaron que en sus países de origen, a medida que envejecían, la posibilidad de reinventarse se volvía casi nula. A los 40 o 50 años, se espera que te aferres a tu estabilidad, me dijo un ex banquero de Chicago. Empezar un nuevo negocio, cambiar de carrera. Es visto como una locura. Pero en México, la atmósfera era radicalmente diferente. Aquí, la gente de todas las edades estaba emprendiendo, creando, experimentando. La sociedad aquí no te castiga por fracasar, continuó. Te animan a volver a intentarlo. Un hombre que había trabajado 15 años en la misma empresa de publicidad en San Francisco, renunció a los 45 años y abrió una pequeña galería de arte en La Juárez. Esto sería impensable en Estados Unidos, dijo. Mis amigos me habrían llamado loco. Aquí, la gente me apoyó, me ayudó, me dio consejos. Siento que he vuelto a nacer. Otra historia que me impactó fue la de una diseñadora gráfica freelance de Nueva York. Le costaba encontrar trabajo debido a su edad. En la industria creativa de Estados Unidos, si tienes más de 40, eres invisible, explicó con amargura. Aquí, conseguí un puesto de directora creativa en una empresa de videojuegos. Sienten que mi experiencia es valiosa. La meritocracia aquí es más real. Las mujeres también compartieron perspectivas reveladoras. Muchas sentían que en Estados Unidos, después de tener hijos, sus carreras se estancaban. Aquí, el sistema de apoyo para las madres trabajadoras es mucho mejor, dijo una abogada de Boston. Las guarderías son excelentes y asequibles, y lo más importante, no hay estigma social por ser una madre ambiciosa. En cuanto a la educación, escuché cosas aún más asombrosas. Me hablaron de un sistema educativo más holístico y creativo. Aunque existe la presión por entrar a la universidad, también hay un gran énfasis en las artes, los deportes y las habilidades prácticas, dijo un padre. Nuestros hijos tienen más oportunidades de descubrir y cultivar sus verdaderos talentos. Lo que más me impresionó fue la cultura del aprendizaje continuo. Aquí nunca es tarde para aprender algo nuevo, me dijo un jubilado que estaba tomando clases de historia del arte en la UNAM. La oferta de cursos, talleres y diplomados para adultos es increíble. Sin embargo, estas personas también compartían una preocupación común, la relación con sus familias en sus países de origen. Especialmente los padres mayores no lograban comprender su decisión. ¿Por qué dejar la comodidad y seguridad de casa para luchar en un país extranjero? ¿La educación de los niños estará bien? A través de estas reuniones, entendí la compleja realidad que enfrentaban. Aunque estaban encantados con su vida en México, también se encontraban con dificultades. El mayor obstáculo era el idioma. Aunque se defendían en el día a día,
enfrentaban problemas al realizar trámites administrativos complejos o al comunicarse con un médico sobre un tema delicado. Asistir a las juntas de padres en la escuela de sus hijos y no poder expresar sus preocupaciones con precisión era una fuente constante de frustración. El aspecto económico también era un desafío. Los costos iniciales para establecerse eran más altos de lo previsto: depósitos de alquiler, compra de muebles, útiles escolares. Todo sumaba. Y para aquellos que habían dejado trabajos bien remunerados, encontrar un nuevo empleo con condiciones similares en México no siempre era fácil. Sarah Johnson enfrentaba las mismas preocupaciones. Aunque el trabajo de su esposo era estable, la incertidumbre a largo plazo sobre si podrían mantener el mismo nivel de ingresos que en Estados Unidos era una constante. Con su hijo a punto de entrar a la universidad, el costo de la educación superior era un tema que debían considerar seriamente. La desaprobación de sus familias era una enorme presión. Sus padres en Estados Unidos les insistían en que volvieran. Sus amigos no entendían por qué preferían pasarla mal en el extranjero. Durante las fiestas o reuniones familiares por videollamada, el tema siempre salía a relucir, llenándolos de una sensación de culpa y pesadumbre. A pesar de estas dificultades, la gran mayoría no quería renunciar a su vida en México. La calidad de vida y la satisfacción personal que sentían aquí superaban con creces cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Especialmente los padres que veían la transformación positiva en sus hijos, reafirmaban su decisión cada día. Escuché a muchos decir que sus hijos, antes tímidos e introvertidos, se habían vuelto extrovertidos y seguros de sí mismos. Verlos crecer y prosperar en este nuevo entorno les daba la fuerza para superar cualquier obstáculo. Una madre me contó que su hijo empezó a practicar esgrima en México y no solo ganó confianza, sino que mejoró sus relaciones con sus compañeros. En casa, aparte de las clases de refuerzo, había pocas oportunidades para actividades extracurriculares especiales. Aquí, la oferta de actividades y clubes es increíblemente diversa. Otro padre, con lágrimas en los ojos, me dijo que su hija había comenzado a estudiar animación digital de forma profesional. En nuestro país, el arte se consideraba solo un hobby. Aquí, siento que el sistema de apoyo para la educación artística es mucho más serio y profesional. Ver a su hija encontrar su pasión y perseguir sus sueños era su mayor recompensa. Escuchando todas estas historias, comencé a reflexionar profundamente. Me di cuenta de que ya no era solo un corredor de bienes raíces que proporcionaba información, estaba influyendo en las decisiones de vida de estas personas. Y entonces, inevitablemente, comencé a pensar en mi propia vida. Con 30 años en el mismo trabajo en Nueva York, me sentía estancado. La rutina diaria, el trabajo monótono, una vaga ansiedad sobre el futuro. Pero aquí, en México, veía a gente de todas las edades desafiándose constantemente. Esa energía vibrante, esa pasión por vivir, comenzó a contagiarse. 6 meses después de ese viaje, abrí una pequeña oficina de bienes raíces en Polanco. Al principio, mi plan era viajar entre Nueva York y la Ciudad de México, pero poco a poco, pasaba cada vez más tiempo aquí. Hasta que un día, lo supe con una certeza absoluta: este era mi lugar en el mundo. Trabajar en bienes raíces en México es completamente diferente. La relación con los clientes es más cercana, más humana. No se trata solo de comprar o vender una casa, es una conversación sobre la vida, sobre los sueños, sobre el futuro. Especialmente con los clientes que vienen de Estados Unidos, al compartir experiencias similares, podemos tener un diálogo mucho más profundo. La familia de Sarah Johnson finalmente decidió establecerse en México de forma permanente. Su esposo fue ascendido a un puesto directivo en su empresa y su hijo ahora se prepara para ingresar a una de las mejores universidades de México. Sus suegros, que al principio se oponían firmemente, después de ver a su nieto tan feliz y lleno de vida, finalmente comprendieron. Y lo más admirable de todo, Sarah estudió, presentó el examen y obtuvo su licencia como agente inmobiliario en México. Fue su declaración definitiva de que esta era su nueva vida. Ahora, trabaja en mi oficina, especializándose en ayudar a clientes de habla inglesa. Como alguien que ha vivido el proceso, se ha convertido en una guía invaluable para otros. Nuestra comunidad de expatriados ha crecido exponencialmente. Ahora,
Más de 100 personas asisten a nuestras reuniones regulares. Nos apoyamos mutuamente, compartimos experiencias y nos hemos convertido en una gran familia. Yo mismo me he adaptado por completo. Mi español ha mejorado enormemente y me he enamorado de la gastronomía mexicana. Pero lo más importante es que siento que cada día está lleno de novedad y vitalidad. Hay una energía palpable aquí que nunca sentí en Nueva York. Las estaciones en México también tienen su propia belleza. La primavera con las jacarandas tiñendo la ciudad de púrpura, el verano perfecto para pasear por los parques, el otoño con su luz dorada y hasta el invierno con la poética lluvia sobre la ciudad. Cada estación ofrece un encanto diferente, llenando el año de alegría. Pero mi mayor gratitud es para la gente de México. Muchos me han tratado, a mí, un extranjero, como a uno más de su familia. Cuando he tenido dificultades, siempre ha habido alguien dispuesto a tenderme una mano, a explicarme con paciencia las costumbres y la cultura. Es esa calidez lo que ha hecho que mi vida aquí sea tan preciosa y significativa. Ahora, mirando hacia atrás, la decisión de venir a México fue la mejor de mi vida. Aunque empezar de nuevo a los 52 años no fue fácil, estoy inmensamente agradecido de haber encontrado en esta tierra un lugar para cultivar nuevos sueños. En el futuro, espero ayudar a más personas a encontrar una nueva vida aquí, y aspiro a convertirme en un verdadero puente de amistad entre México y el mundo, creando un espacio donde nuestras culturas puedan entenderse y crecer juntas. La historia de cómo un corredor de bienes raíces de Nueva York descubrió el increíble éxodo de la clase alta estadounidense a México termina aquí. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado